Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Buenas noches con todos los que nos están escuchando a través de Facebook Live. Agradecidos enormemente nuevamente de volverlos a tener en este panel, tanto a Nicolás como a Roberto, y a todos los invitados que hoy nos están acompañando. Para los que no nos vieron en la anterior, en la anterior charla o conversatorio, la anterior se trató de estrategia, innovación y transformación digital, donde pudimos ver el alcance de punta a punta y desmenuzando cada punto de este tema. El tema de hoy es lo que es cultura organizacional para las tecnologías emergentes y digitales, es la segunda parte. Un poco les voy a contar la dinámica brevemente para los que están y para los que están escuchándonos desde Facebook Live, que también recordarles a los de Facebook Live nos pueden hacer sus consultas, preguntas, nosotros les vamos a estar respondiendo en tiempo real, ¿sí? Y voy a pasar a comentarles brevemente la dinámica. Es muy parecida a la anterior, va a haber una breve introducción sobre el tema, y luego vamos a pasar a preguntas y respuestas, y una charla o conversatorio entre todos los invitados sobre los temas que quieran hablar o referente al mismo. Así que nuevamente les agradezco a todos y voy a proceder a la presentación. Bien, dame un minuto. Bien, me presento brevemente. Bueno, yo soy Cristian Martín D'Agata, sé que ustedes me conocen, pero para los que nos están escuchando desde otros países, mi carrera profesional es Ingeniería en Sistemas y en Sistemas de la Información. Tengo diplomatura en Business Intelligence y Business Analytics. La experiencia actual que tengo, estoy como gerente general y cofundador en BIMS. Soy especialista en todo lo que es inteligencia de negocio y analítica, con más de 17 años, ¿sí? Nacional e internacional, trabajando en sectores como retail, banca, telefónica, seguros, cobranzas, salud, multicanal y otros. He liderado proyectos regionales con equipos en más de 8 países. He obtenido el premio de Atento Awards Best Practice and Innovations en el 2018. Mis certificaciones y especialidades son en PMP, ITIL, Scrum, certificación en todo el set de productos de marketing digital y e-commerce de IBM, certificado en despliegue y mejora continua de sistemas. Tengo habilidades liderando equipos de alto rendimiento y gestionando proyectos de envergadura. Y por supuesto, mi rama y todo lo que me vengo dedicando desde estos 17 años es en inteligencia de negocio, analítica, big data, machine learning, inteligencia artificial, marketing digital, e-commerce, de todo lo que es desarrollo organizacional, metodologías ágiles y Scrum. Y actualmente fui invitado gentilmente por Roberto como en el voluntariado de Data Science Research Perú, ¿sí? Y me encuentro ahí colaborando. Nicolás. Nicolás Buenos es días a todos. Sí, ¿qué tal, Nicolás? Nicolás es ingeniero industrial en la Universidad de Chile y tiene MBA en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Ha cursado diversos cursos de perfeccionamiento tanto en Chile como en el extranjero, destacando sus experiencias en Harvard y MIT. Nicolás cuenta con 25 años de experiencia en la industria de la tecnología, se ha desempeñado en cargos como gerente general, gerente comercial y gerente regional en compañías como IBM, TechData, Avnet, Canon, Mercantil.com y actualmente en DX Technology, entre otros. En paralelo se ha desempeñado como profesor universitario durante toda su carrera en diversos cursos de gestión e innovación, principalmente en la Universidad de Chile. Ha realizado diversas consultorías y ha sido mentoring de más de 20 empresas. Bienvenido, Nicolás, un gusto tenerte y agradecido por pertenecer y formar parte de esta charla. No, gracias a ti por la invitación. Espero resulte interesante para todos. Un ratito. Me colgó. Ahí está. Un minuto. Roberto. Experiencia, consultor de tecnología en Microsoft Office 365, Power BI, Azure, SQL Server, inteligencia artificial. Está como gerente de proyectos, o fue gerente de proyectos en sectores de retail, banca, seguro, energía y minas, educación y servicios.
actualmente fundador de Dígito, tiene certificaciones de Microsoft Professional, Scrum Master, ITIL y Lean. También participa dentro del voluntariado de Data Science Research Perú, y él está como director de transformación digital, y se dedica a construir soluciones digitales para mejorar la vida de las personas con tecnologías, metodologías e innovación. Bienvenido, Roberto, un placer tenerte, y gracias por participar. Gracias, Cristian, por la invitación. Hola a todos. Nada, esperamos sus preguntas y también para poderlas compartir con los expertos que nos acompañan. Bien. Nuestros invitados. Lo tenemos a José Antonio Io, que es socio y CEO en Perú, en Rocket Hall Group. Tenemos a Sofía López, directora en Marzo Consultores y Servicios. Tenemos a Marcial Rojo, como gerente consultor senior asociado en M+S. Tenemos a Pedro Alexis Cerniak, responsable del área de cobranzas para Conecta CMS Sociedad Anónima. También contamos con la presencia de Rodi Zapatel, director de negocios en Strategy Big Data. Martín Telio como director comercial en MIMS, y Lucas Ezequiel Riva, que está como CEO, fundador en N&T Technology. Muchas gracias a los 7 invitados por participar y por formar parte de esta segunda y última conversatorio. Un placer. Ahora sí, si te parece, Nicolás, te paso el mando como para que hagamos la introducción. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias. Y por favor, déjame aquí. Me tienes que... Aquí está. Para proyectar. Ya tenés lado. Listo. Compartir. Ahí deberían estar viendo mi pantalla. No sé si se ve. Sí, perfecto. Yo por lo menos lo veo. Excelente. Bueno, buenas noches una vez más a todos. Un gusto estar con ustedes en esta conferencia internacional en la que vamos a participar gente de Chile, Perú y Argentina, y la vez pasada se ha sumado gente de otros países también. Cuando hicimos la presentación sobre estrategia, innovación y transformación digital la semana pasada, uno de los temas que más se comentó en la conversación posterior, en la charla posterior, entre los invitados, de qué forma la cultura impactaba el proceso de transformación digital, y de qué forma el proceso de transformación digital a su vez impactaba la cultura de las organizaciones. Por lo mismo decidimos hablar un poquito de este tema hoy día, porque es un tema que sin lugar a dudas está sucediendo. Yo a mi presentación le puse cultura digital, porque voy a hablar de cultura, y digital porque hoy por hoy en realidad las empresas y la sociedad ya se transformó a una cultura digital. Y sin lugar a duda el último detonante, el último pasito que nos faltaba para llegar a esto fue el coronavirus y la obligación de estar encerrados. Esto aceleró procesos de teletrabajo, aceleró procesos de videoconferencias, etc. Para ponerle un ejemplo y sin ir más allá, yo estoy formando una empresa, se llama FastBuy, en este minuto ya no estoy en DXC, y llevamos casi 4 meses, yo todavía no conozco a ninguno de mis empleados, no conozco a ninguno de mis clientes, y estamos funcionando, Ahora, esto va mucho más allá de la forma de organizarnos, y tiene que ver también con quiénes vamos a estar en estas organizaciones en el futuro. Hasta antes del coronavirus, lo que más se hablaba en Chile, en todas las conferencias de tecnología, era de la posibilidad de que mucha gente quedara sin trabajo y de la necesidad de reentrenar a la gente en esta cultura digital. Porque temas como RPA, robotización de procesos, inteligencia artificial, implicaban que iba a haber automatización de trabajos inteligentes. Un tema que cuando yo lo escuché por primera vez no lo entendí. Hoy por hoy se está transformando en una realidad, y vamos a ver probablemente al regreso de la pandemia que no va a volver a ser lo mismo. Vamos a estar en una nueva realidad donde se va a mantener el teletrabajo, una nueva realidad donde se van a automatizar muchos procesos. Pero para entender lo que se trata de cultura digital, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que es cultura, ¿no es cierto? Mucho se habla de cultura y de cultura organizacional y no siempre lo entendemos. La primera referencia que tenemos a cultura es, ¿no es cierto?, lo que podemos ver en esta lámina, distintos países
yo puedo reconocer claramente de qué lugar es cada una de esas personas simplemente por verle la cara, la etnia, pero también si esas caras no existieran, por la forma de vestir yo podría reconocer de dónde son o más o menos de qué lugar del mundo existen. Y eso es porque cada lugar tiene una cultura diferente, cada país, cada continente, incluso cada ciudad, tiene culturas diferentes. Si eso lo llevamos dentro de un país, nos encontramos también con que cada profesión, cada grupo de personas también tiene aspectos culturales distintos. Y si yo les digo, díganme en qué trabaja cada una de esas personas que están ahí, probablemente ustedes, al igual que yo, podrían sin mayor dificultad decirme en qué tipo de trabajo está cada uno de ellos. Incluso me podrían decir en qué parte de una organización, aquellos que trabajan dentro de una empresa, ¿no es cierto?, a qué parte de la organización pertenecen, como lo discutíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, con ver estas fotos, ustedes más o menos me pueden decir quiénes son gerentes, quiénes trabajan en transformación digital, quiénes trabajan en innovación, quiénes trabajan más en un área o en otra. La ropa, ¿no es cierto?, que es el aspecto más visible de la cultura, refleja una cultura que hay detrás. Y el hecho de que tengamos dentro de las organizaciones culturas distintas nos produce roces, nos produce algunos conflictos, nos produce resistencias al cambio, que vamos a ver cómo manejar durante esta presentación. Pero, ¿qué es lo que es una cultura, no es cierto? Y hay muchísimas formas de definir cultura. Yo elegí esta, la cultura de una organización es la forma particular de hacer las cosas en dicha organización, ¿no es cierto? ¿Cómo nos estructuramos para hacer las cosas? ¿A qué hora empezamos a trabajar? ¿A qué hora terminamos a trabajar? Eso es un aspecto súper fácil de mirar de la cultura, es parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? Hacemos pausa para almorzar, nos paramos a trabajar durante el medio, ¿cómo recibimos a un nuevo empleado? ¿Lo recibimos bien? ¿Nos cuesta adaptarnos? ¿Qué hacemos cuando sale uno? ¿Cómo manejamos la interacción entre los distintos individuos, entre las distintas áreas, entre las distintas empresas? ¿Cómo se relaciona un individuo con sus jefes? Yo cuando entré en IBM, una de las primeras cosas que me dijeron es, había un curso de cómo vestir, ¿ya? Otra de las cosas que me dijeron, aquí usted no trata a nadie de usted, somos todos iguales. Hay otras organizaciones donde eso no es así, ¿no es cierto? Y al gerente, uno un poco menos que se tiene que poner de rodillas a venerarlo, ¿no es cierto?, cuando pasa cerca de él. Hay organizaciones que son más cercanas y organizaciones que son más lejanas. Todo eso constituye la cultura de la organización. Lo complejo es que dentro de la organización hay subculturas que tienen que entenderse entre ellos, que tienen que convivir entre ellas. Y eso es como lo que tenemos que tratar. Ahora, ¿cómo impacta la cultura en los resultados de la organización o en los cambios que yo quiero hacer dentro de una organización? Depende fundamentalmente de tres aspectos. De la dirección del impacto. Si yo tengo una cultura que favorece la innovación, y lo que yo quiero hacer es innovación, o yo tengo una cultura que favorece la transformación digital, y lo que yo quiero hacer es transformación digital, entonces el impacto de la cultura será positivo. Sin embargo, si es una cultura más bien adversa al cambio, reacia al cambio, que está acomodada a una estructura ya existente, entonces la cultura me va a retrasar, me va a complicar el cambio, me lo va a frenar. Por otra parte es qué tan compartida es esta cultura o estas culturas, ¿ya? En la medida de que yo tengo una cultura más compartida, es más fácil modificarla, es más fácil adaptarla. Si estas culturas son muchas, me va a resultar más difícil intervenir en este aspecto cultural. Y la fuerza del impacto. La cultura puede ser muy fuerte o no puede ser, o podría ser más débil, ¿no es cierto? A lo mejor yo hago las cosas de cierta forma, pero no es una cosa que esté necesariamente ejerciendo una fuerza muy grande. Entonces el impacto será positivo cuando apunte en la dirección correcta, sea ampliamente compartido por las personas y ejerza una fuerte influencia, ¿no es cierto? De esta forma, entonces, yo puedo entender si la cultura me va a ayudar o yo tengo que entrar a modificar la cultura si es que yo quiero hacer algo dentro de mi organización o dentro de una parte de mi organización.
Ahora, la cultura está formada por tres tipos de aspectos, ¿no es cierto? Está formada por normas de comportamiento, llegar a la hora a una reunión, cómo me visto, cómo me comporto, cómo me organizo en una sala, dónde se sienta el jefe, qué sé yo, cosas que yo puedo ver, ya, que yo puedo palpar, que yo puedo sentir. Después tengo algunos supuestos ocultos que son propios de la organización, pero que son más difíciles de detectar ya, que son creencias fundamentales que están detrás del comportamiento de las personas. Les voy a poner un ejemplo futbolero, y ojalá que no haya nadie escuchándome acá. La Universidad Católica era un equipo en Chile que debe haber salido segundo en el campeonato casi 10 años seguidos. Siempre segundo, nunca tercero, nunca primero. Había algo de supuesto oculto que les impedía ser primeros. No se creían el cuento, no se sentían capaces de llegar al principio y perdían, a veces iban 4, 5, 10 puntos por arriba de sus competidores y llegado al final del campeonato se desinflaba. Hasta que una vez cambiaron el entrenador, hicieron algunos cambios, salieron campeón. De ahí en adelante salieron 4 veces consecutivas campeón. Rompieron una barrera cultural que les impedía ser campeón de ese campeonato, ¿no es cierto? Y después está la naturaleza humana. La naturaleza humana son más bajo todavía, son cosas que están muy por debajo, que en general van a ser compartidas por todo un país probablemente, si es que no por toda el globo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, afortunadamente, cuando hablamos de transformación digital, y se acuerdan que yo puse este gráfico cuando hablé de transformación digital la semana pasada, los temas que tengo que modificar, que tengo que manejar yo en transformación digital, la mayoría son normas de comportamiento y quizás supuesto oculto. ¿Por qué afortunadamente? Porque modificar estas formas de comportamiento, esta parte de la cultura, es mucho más simple que cuando yo voy más abajo, ¿ya? Bueno, como parte de la naturaleza humana también estamos modificando algunas cosas ahora, ¿no es cierto? La preocupación por el medio ambiente, la diversidad, el riesgo, eran temas que nosotros creíamos eran de naturaleza humana y que ahora nos estamos dando cuenta que tenemos que hacer distintos si no queremos desaparecer como especie. Pero dentro de esta cultura, y ahora hablamos de transformación digital, ¿no es cierto? Al transformar implica un cambio, y todo cambio genera una resistencia. Resistencia que a veces son naturales, que a veces son psicológicas, que a veces son sociológicas. Vamos a ver un poquito más al respecto más adelante. Es una resistencia que se produce este cambio. Y por ende no es fácil cambiar la cultura de las organizaciones. Mientras más profunda es la cultura, más difícil será cambiarla. Mientras mayor sea el número de culturas distintas, mayor será el esfuerzo necesario para cambiar estas culturas. Porque todo cambio implica un choque de culturas, ¿no es cierto? Y este choque se puede dar en 3 tipos de choque. Primero, fraccionamiento. Yo creí que la cultura era toda igual, pero cuando pasó algo, se produjo un quiebre y se fraccionó, ¿ya? Yo identifico, ¿no es cierto?, de nuevo cuando yo entré a IBM, la forma de comportarnos, y a veces se producen roces entre 2 grupos completos, que se pueden producir roces por un gatillador, algo que gatilla esto. Un ejemplo sociológico, pues esto sucede en las culturas dentro de la empresa y sucede en las culturas fuera de la empresa. Acá en Chile, ¿no es cierto?, todo el tema social que se produjo a partir del 18 de octubre, a raíz de una subida bastante menor del precio del metro, provocó un fraccionamiento cultural tremendo entre 2 fracciones que hoy día tienen conflictos muy serios y que parecía que estaba todo súper homogéneo en el país, parecía que fuera una cosa súper homogénea y de pronto, ¡chac!, se divide en 2. Dentro de las organizaciones sucede lo mismo. El segundo tema es la evangelización, ¿no es cierto? Cuando una cultura domina a la otra, viene de la evangelización, ¿no es cierto?, de la iglesia, por ejemplo, cuando llegó a Latinoamérica y evangelizó. Esto se puede producir cuando yo produzco una compra, donde el comprador es mucho más grande que el comprado, ¿no es cierto? En general, la grandota, la que compra, absorbe o transmite su energía a la empresa que compró. Y aquí nos encontramos con que a veces ese transmitir la cultura es tan difícil
que más vale salir de la gente que no se adapta a la nueva cultura e incorporar nueva cultura, nuevas personas que se adapten más fácil a esa cultura que yo quiero imponer, ¿ya? Sucede también cuando se incorpora una persona en una organización, normalmente, ¿no es cierto?, esa persona es evangelizada por la organización, y vamos a ver que en los primeros meses se comporta distinto, hace cosas distintas, pero al poco tiempo es uno más y se comporta como todo el resto de la organización. Y finalmente, hibridación, cuando yo junto dos culturas, ¿no es cierto?, a veces toman un poco de cada lado y se produce una cultura híbrida. Hoy por hoy, con la transformación digital, mi sensación es que lo que estamos teniendo es que poco a poco, desde la sociedad, los millennials, para caracterizarlos de alguna forma, están evangelizando a las personas que ya estaban en las empresas. O sea, esta evangelización viene de afuera y la empresa no le queda otra que evangelizarse. Y con el coronavirus todo esto se aceleró aún más. Pero las personas se resisten al cambio en sí mismo o a los efectos que tiene este cambio. Las personas se resisten a que le suben el sueldo, que es un cambio, a tomar más vacaciones, a ir a un posgrado, a hacer un viaje de negocio, a tener un ascenso. Sí, aunque ustedes no lo crean, se resisten, ¿ya? Yo he visto gente que ha pasado que los quieren obligar a tomar vacaciones y no quieren, por problemas en la casa, porque no están adaptados, porque creen que a la vuelta de vacaciones los van a echar, por distintas razones. ¿Hay gente que se resiste a tomar un posgrado? Sí, porque les da susto que no se la puedan, que no sean capaces de aprobarlo. Les da susto aprender otro idioma, les da susto vivir fuera del país, les da susto distintas cosas. Hay gente que no quiere hacer viajes de negocio, de nuevo, porque no quiere confesarle a la compañía que no habla bien el inglés, o porque la familia no tiene con quién dejar a la mamá, al hijo, al tío, que él es el que lo cuida, que no tiene nada que ver con el negocio, pero hay un factor externo que le impide tomar esos cambios. Entonces, en general, yo me resisto a los cambios por una sensación de pérdida económica, de pérdida de lo conocido, de pérdida de poder, de comodidad, de estatus, de amigos, ¿ya? Mira, esto significa un ascenso, pero te toca cambiarte de ciudad. ¿Cuántas veces lo hemos visto en la película, ¿no es cierto? En las películas que a alguien le ofrecen un supercargo en otra ciudad y al final está todo complicado porque significa dejar la familia, dejar a la novia, dejar al novio, ese cambio de ciudad. Entonces hay una pérdida de amigos. Cuando a mí me nombran jefe, yo tengo temor de que ya no voy a poder ir a jugar fútbol o a tomarme una cerveza con mis amigos, ¿ya? Porque me van a ver distinto, ¿ya? Pérdida de estatus, a lo mejor yo era gerente de no sé qué y me nombran gerente de otra cosa y yo sé que eso significa menos, tiene menos estatus. A lo mejor me ofrecen más sueldo, pero a lo mejor yo no puedo llegar a la casa a decir, mira, oye, ya no soy gerente. A mí me pasó, en algún minuto me quitaron una gerencia y después me dieron otro cargo que al final terminó siendo más importante. Pero yo tuve todo un problema de adaptarme a eso por un tema de estatus. Sensación de pérdida se puede deber a diferentes razones. Defensa de los propios intereses, ¿no es cierto? Cuando hay una reestructuración, yo me pongo a la defensiva porque yo estoy defendiendo mis intereses. Falta de comprensión del cambio y desconfianza. Yo no entiendo lo que quieren hacer. Yo no entiendo por qué están cambiando. Yo no entiendo hacia dónde vamos. Entonces tengo una desconfianza y me resisto. Hay diferentes formas de evaluar el cambio, ¿no es cierto? Entonces, unos lo miden de una forma, otros lo miden de otra forma, ¿ya? La gerencia quiere vender más, los empleados quieren ganar más, que no es lo mismo, ¿ya? Entonces yo evalúo de forma distinta los cambios y al evaluar de forma distinta los cambios, yo tengo un problema. Con transformación digital me pasa mucho esto. Los más jóvenes sienten que hay una necesidad de cambiar, que si no, vamos a tener serios problemas. Los más viejitos o los menos transformadores están conformes como funcionan porque han venido evaluando, siempre funciona así, sigamos así, si nos va a ir bien. Evalúan de forma distinta los cambios. Y hay escasa tolerancia a los cambios también, inherente a la forma de enfrentar los cambios. ¿Cómo enfrento esto? ¿Cómo combato yo esta resistencia? Lo hago vía formación y capacitación, informar previamente, lo hago con participación y colaboración, hago participar a los principales oponentes del cambio o a los opositores del cambio o a los que tienen el conocimiento necesario para el cambio. Los apoyo y les doy facilidades, los entreno,
les doy cursos, etcétera. Hago negociaciones de acuerdo, digo, ok, vamos a hacer esto y yo te doy esto otro. Hago manipulación y cooptación y hago coerción explícita. Le pongo una pistola al pecho y le digo, si no quieres adaptarte al cambio, te vas. ¿Ya? ¿Qué hago y qué no hago? Va a depender de quién tiene el poder, de quién tiene el conocimiento, de quién tiene las platas y quién tiene la capacidad de hacerlo. Yo no saco nada con decir voy a cambiar esto, yo tengo que instalar una nueva máquina si el tipo que va con el desatornillador a instalarla no lo quiere hacer. No va a funcionar. Y estos procesos entonces tienen tres etapas: motivacional, motivo a la gente a cambiar, realizo la innovación misma y finalmente tengo que estabilizar el cambio, porque los cambios no terminan siendo estables a la primera, tengo que estabilizar esos cambios. En software y desarrollo, muchos de ustedes trabajan en desarrollo de software, sabemos que de 10 proyectos de desarrollo, probablemente 3 o 4 se implementan, perdón, se desarrolla el software. De 10 que queremos hacer y que gasté la plata, 3 o 4 se desarrollan y probablemente no más de uno termina estabilizado. Y eso es un desafío. Bueno, eso es lo que les quería contar. No sé cómo estamos de tiempo. Espero, en general, lo que elegimos hoy día fue hacer más bien algo rápido que generara el diálogo. Así que tiré varias ideas sobre la mesa sobre las que podemos compartir. Cristian, no sé si Cristian, Roberto quieren decir algo. Muchas gracias, Nicolás, muy claro. Nada, tengo ahí me anoté unas preguntitas y unos puntos. Sería bueno, si están de acuerdo, que todos ya podamos activar las cámaras como para vernos, porque ya comenzamos el set de preguntas y consultas y participación. Si alguno quiere exponer el tema, profundizarlo, me gustaría que todos hablen. Me encantaría que todos puedan hablar, que puedan contar alguna experiencia o lo que piensan o cómo lo llevan adelante en sus organizaciones, cuál es el desenvolvimiento que están, como metodología están aplicando, etc. También quiero agradecerle a todos los que están conectados por Facebook Live. Estoy respondiendo ahí algunos mensajes. Nada, comentarles que si quieren hacer preguntas, las pueden hacer. Nosotros vamos a ir cortando por etapas y vamos metiendo alguna pregunta, alguna consulta para poder responder a nuestro público. Ya son bastantes y agradezco a toda Latinoamérica por estarnos escuchando. Así que te dejo la palabra a Roberto y a Nicolás para que puedan seguir con el tema. Y Nicolás, para que moderes. Gracias. Gracias, Cristian. Roberto, por favor. Listo, ¿qué tal? Nada, un gusto verlos de nuevo a todos. La idea es a partir de este momento ya compartir un poco o sea, debatir, cuestionar de repente los conceptos que se han mostrado, de lo que hablaremos. No es necesario que todos tengamos posiciones idénticas, porque todos somos de diferentes industrias, hemos pasado por diferentes industrias, hemos sido líderes o parte de equipos de diferentes industrias donde las culturas son diferentes, ¿no? Y la cultura la determinan las personas que están dentro de cada organización. Bueno, yo estaba tomando algunas anotaciones y me acordé mucho de cuando se hablaba de cultura, me acordé mucho de una vez haber leído a Jim Collins que hablaba sobre, él tenía una frase para los cambios de las organizaciones que decía first who y then what, ¿no? O sea, primero quién y después qué, ¿no? O sea, primero quiénes somos como equipo, y después hacia dónde vamos, porque si tú tienes un equipo correcto, cualquier transformación que pueda presentarse, cualquier tipo de pivoteo que se tenga que hacer en cualquier decisión u organización, va a ser mucho más, no digo fácil de llevar, pero va a poderse llevar, se va a poder realizar si es que las personas son las correctas. Él decía, es importante en un bus, imaginemos que el bus es la organización y que la ruta o la dirección sea el cambio al que quieren apuntar, es importante saber tener las personas correctas en cada asiento de este bus y no importa hacia dónde vamos, las personas van a poder ser parte de este equipo que se va a ir en dirección de este nuevo destino, ¿no? En cambio, si no tienes las personas correctas, de nada sirve que las personas conozcan a dónde van, porque si las personas no son correctas, no vas a poder nunca llegar a tu destino de la mejor manera. Entonces él mucho hablaba de primero hay que tener un equipo bastante sólido y bastante bueno,
y después las rutas que tengas que tomar, créanme que se van a poder hacer más llevaderas. No digo que sea fácil, pero van a poder ser más realizables. Y nada, porque muchos de los cambios de hoy en día tienen que ver con caos, con incertidumbre. El tema de la pandemia ha sido un tema totalmente incierto, que no sabíamos cuándo iba a acabar, cuánto tiempo más iba a extender, y hasta ahorita seguimos con cierta incertidumbre. Pero las empresas que han tenido o que tienen personas que pueden tener esa flexibilidad de poder al día siguiente hacer un cambio de 180 grados, son las que han podido de repente llevar esto de una mejor manera. Y nada, quería hablar solamente de ese concepto para abrir el diálogo también, de acuerdo a lo que habló Nicolás sobre los tipos de cultura, y bueno, y este último aporte que estoy yo complementando para seguir conversando sobre el tema de la cultura y cómo esto afecta o influye en la transformación digital de las compañías, ¿no? Muchas gracias, Roberto. José Antonio, me parece que te escuché ahí como tratando de decir algo, o me equivoco. Eres el único que está sin mute, puedo así comenzar, que puedo adelante, por favor. comenzar contando un poco algunas anécdotas personales y experiencias en estos años de trabajo respecto al tema, ¿no? Mientras tú comentabas, hacías tu presentación, de hecho yo recordaba pues una frase muy conocida de Jack Welch, ¿no? Que decía que la cultura es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Y hacía referencia pues a ese elemento automático y aprendido, y muchas veces no consciente de hacer las cosas, ¿no? ¿Y por qué hago esta referencia? Porque lo quiero asociar a la dificultad de cambiar la cultura, ¿no? No es un proceso sencillo, definitivamente toma tiempo crear hábitos nuevos, introducirlos, digamos, aprenderlos y actuar en consecuencia, no es un tema sencillo. Yo quiero contarles dos experiencias, ¿no? Una, en un trabajo anterior que tenía en una empresa de BPO, en donde pues, estoy hablando de una compañía que cuando entré eran más o menos pues 500 personas y cuando salí eran 15.000, ¿no? A lo largo de muchos años creció bastante. Pero ¿cuál era el kit del asunto, no? Este cambio cultural, hay dos elementos fundamentales o dos colectivos que eran claves aquí cuando identificamos qué elementos de la cultura queríamos cambiar, ¿no? Uno eran los líderes de primera línea, ¿no? Para ser una compañía que era muy de mucha gente, hay muchos líderes de primera línea, ¿no? Entonces, el trabajo que se haga con ese nivel de liderazgo es clave, ¿no? Y el otro era identificar quién es el grupo ocupacional relevante. Y ese grupo ocupacional relevante, cómo hacerlo que traccione con la nueva cultura que queríamos implementar. Y al final, creo que habían 2 o 3 elementos que descubrimos a través de encuestas de clima laboral y que nos dimos cuenta que cómo era la manera de percibir de la gente respecto a su entorno directo, a su equipo, a su proyecto, a la ciudad donde trabajaba, a la empresa en general, y establecimos 2 o 3 cosas, 2 o 3 elementos que queríamos que sean compartidos y que la gente los interiorice como parte de la compañía y de ellos, ¿no? Y que básicamente por el perfil que trabajamos de empresas, digamos, el colectivo mayoritario eran jóvenes universitarios o que acaban de terminar la universidad y que trabajaban en tareas de atención al cliente o cobranza o temas de back office, ¿no? O algunos temas de desarrollo de algunos sistemas, ¿no? Entonces dijimos, oye, quisiéramos que las personas compartan el que esta es una empresa que se diferencia por formar y desarrollar personas, que sea parte de la cultura, que a eso nos dedicamos, eso es lo que hacemos y eso es lo que las personas pueden descubrir aquí, ¿no? Y algunos otros elementos relacionados más al estilo de trabajo, ¿no? Horizontalidad, tolerancia al error. Definimos 3 o 4 cosas, matices culturales, ¿no? Bueno, la verdad que nos habrá tomado pues un par de años, y yo siento que por lo menos un par de años, y lo fuimos midiendo a lo largo del tiempo con diferentes herramientas, ¿no? Entre focus group, encuestas a profundidad, las mismas encuestas de clima laboral, que lo medía un tercero, que lo hacíamos semestralmente. Después de 2 años, recién
digamos, pudimos concluir que compartíamos entre todos esos elementos de la cultura que queríamos, ¿no? Entonces, ¿quiénes nos ayudaron en el cambio? Primero, como les decía, los líderes, ¿no? El rol de los líderes de primera línea es fundamental, ¿no? Y fue el primer colectivo al que, a través de acercamiento, charlas, conversaciones, y, digamos, coherencia en el comportamiento de los líderes del C-Level hacia abajo, fue que esto va permeando poco a poco, ¿no? En el camino también tuvimos que hacer cambios, ojo, hay gente que te das cuenta que no comparte esa visión o esos elementos culturales que tú quieres para tu organización y finalmente tiene que salir de la compañía, ¿no? Pero también la gente nueva que se incorporaba, no solamente pues lo seleccionábamos con los elementos típicos de una selección, que es un perfil seguramente pues entre experiencia, estudios, digamos, un rango de edad o alguna característica particular, sino sobre todo que valoren lo que la empresa está en capacidad de darles, y es este elemento que les decía de formación y desarrollo. Eso era lo que queríamos vender al mercado. Entonces, era una como doble entrada, ¿no? Ese mismo mensaje cultural al mercado y atraer gente que valore lo que estaríamos en capacidad de darles, y por otro lado, convencer a la gente interna de que eso es algo que debiéramos compartir entre todos. Y de esa manera fuimos haciendo que el grupo ocupacional relevante vaya cambiando esta perspectiva, porque el grupo original era un perfil de edad mucho más alto, con menos estudios, y que tuvimos que ir cambiando en el tiempo. Entonces, fue un proceso duro, largo, trabajoso. No es fácil el cambio cultural, no es sencillo, lo podemos escribir en las paredes o tener un discurso muy bonito, pero va a quedar ahí en la medida que no haya coherencia, y este es un elemento fundamental. La coherencia en el día a día, o sea, el sistema judicial que implementas en tu empresa, a quién castigas y a quién premias, por qué lo haces, tiene que ser absolutamente coherente con esos elementos culturales que hemos definido. Y no hay otra que esperar un tiempo. Ir esperando, ir siendo coherente con las cosas que van sucediendo en la empresa, y poco a poco se va consiguiendo el tema, ¿no? Como les digo, a nosotros nos habrá tomado pues un par de años en hacerlo, ¿no? Y el otro ejemplo que quería compartir es un ejemplo más reciente, ¿no? Que es el teletrabajo, ¿no? Nosotros hoy, estoy en otro grupo que tiene un perfil más de marketing digital, de tecnología, de datos. Nosotros somos unas 1.500 personas en el Perú, de las cuales hoy 95% al menos trabaja en teletrabajo, ¿no? Y de alguna manera, pues, definimos como el teletrabajo una manera que ha llegado para quedarse, ¿no? O sea, más allá de la pandemia o del coronavirus, fundamentalmente la mayoría de las personas vamos a seguir en teletrabajo, ¿no? Pero en ese proceso, y nos sucedió lo que comentaste en tu presentación, ¿no? Ya teníamos pensado y teníamos algunos planes y diseñando en la mesa de diseño algunos pilotos de teletrabajo. Esto nos cogió de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, es verdad que en el primer ejemplo tuvimos el tiempo de trabajar la cultura, pero en este segundo ejemplo no teníamos tiempo. Teníamos que seguir atendiendo a los clientes, teníamos que volver a los niveles de productividad, de calidad y de volumen de venta que necesitábamos, y teníamos que hacerlo solamente con el teletrabajo. No nos quedaba otra opción, porque en nuestra industria, en los modelos híbridos que tenemos entre marketing digital y gente que contacte esos leads para alguna oportunidad de venta, no lo podíamos hacer desde nuestro site de operaciones, porque no estábamos autorizados para hacerlo, solamente lo podíamos hacer desde la casa. Entonces, ha sido un proceso acelerado, que en 3 meses hemos logrado hacer que la gente, digamos, trabaje en teletrabajo, se acostumbre. Es verdad que todavía hay un colectivo de personas que por diferentes razones no se adaptan, hay otros que sí, y lo que estamos descubriendo es que al final llegamos como a un mix entre, ahora que ya podemos trabajar en los sites, un mix de gente que se adapta mucho más a ciertas condiciones de trabajo, porque para vender, por ejemplo, pues prefiere la adrenalina de los compañeros, y bueno, respetando el 1,5 metros de distancia, pero prefiere que haya gente. Hay otros que prefieren trabajar solos, o que por la distancia se demoran 45 minutos en llegar a su centro de trabajo, ahora desde casa. O sea, hay valoraciones distintas que hay que saber interpretar casi en el 1 a 1, ¿no? Casi en el 1 a 1. Y entre medio desarrollar la tecnología, hacer pruebas, ver que funcione,
implementar los modelos de gestión, las métricas, los dashboards, etc. O sea, ha sido una experiencia, digamos, a 100 kilómetros por hora para implementar el teletrabajo, pero nuevamente válido que incluso en el ejemplo de los 2 años y en este ejemplo los 3 meses, el líder de primera línea fue el que nos ayudó a que esto permeara mucho más rápido, ¿no? En este segundo ejemplo estamos en el proceso aún, pero creo que ha sido el aprendizaje de lo que pasamos hace años, nos ha ayudado a hacer esto bastante más rápido, ¿no? Y era lo que quería compartir. Excelente. Oye, extraordinaria tu participación, José Antonio. Yo tomé nota aquí de varios temas que tocó Roberto también y que yo había tocado algunas cosas, pero que creo que lo mostraste con mucha lucidez. La selección cultural, ¿no es cierto? O sea, seleccionar a la gente quizás no tanto por sus conocimientos, sino por cómo hay un fiato cultural con la organización que tú tienes. Roberto había dicho primero el who y después el what. Yo creo que ese who tiene que ver con el fiato cultural con la organización más que con lo que saben. Alguien decía, yo prefiero a alguien que se adapte porque enseñarle tecnología es fácil, enseñarle otras cosas es mucho más difícil. La participación del liderazgo, o sea, desde el número 1 de la compañía, si el número 1 no está comprometido con el cambio, nunca lo vamos a producir. Y de ahí hacia abajo, todos los líderes de la organización tienen que empujar este cambio. Y tengo que primero concientizarlos a ellos para que ellos muevan al resto. Me parece súper interesante. El medir, mencionaste tú, ¿no es cierto? Dashboard y de otra forma. Yo no saco nada con decir quiero cambiar si es que yo no sé dónde quiero llegar y no soy capaz de identificar las brechas que hay entre donde estoy hoy día y a dónde voy a llegar y poder medir esas brechas y poder hacer el cambio. Extraordinario. Mencionaste que no es fácil. Obviamente no es fácil, es muy complejo. Pusiste una palabra que me encantó, que me llamó mucho la atención, el sistema judicial dentro del tema, que tiene que ver con las recompensas, ¿no es cierto? Que aquí me imagino que a nadie lo metieron preso, ¿no es cierto? Pero hay premios y castigos, hay mediciones, hay cómo medir, hay a quién promuevo, a quién le subo el sueldo, tiene que ver con todo lo que es la evaluación, ¿no es cierto? Y cómo estos temas culturales yo los involucro dentro de la evaluación. Y no solo mido quién es el que más vende, sino quién es el que se adapta mejor a mi organización. Y eso también me parece súper, súper interesante. Y finalmente hablaste también de los cambios obligados, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de transformación digital y cuando estamos hablando de innovación, muchas veces yo hago los cambios con tiempo. Fue muy bueno las dos ejemplos que tú diste, tengo los tiempos, yo lidero, yo me adapto a ese cambio. Y a veces me agarra la máquina y me fregué, o sea, o lo hago mañana o no los hago, y muchas veces es tarde, ¿ya? Esta vez nos tomó a todos la pandemia, pero muchos van a salir, o sea, muchos no se van a adaptar a este cambio, y muchos van a desaparecer del mercado. Pero bueno, no soy yo el que tengo que hablar en esta vuelta. Sigo en el orden en que les veo las caras, así que, Rodi, sí, perdonen el resto, solo tengo que elegir un orden y elijo el orden de la que los veo, no, nada personal. Está bien, está bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Genial. Bueno, primero buenas noches a todos. Les quería contar una experiencia que tuve hace varios años. Yo veía proyectos en Lima, en una consultora peruana, y me tocó de la noche a la mañana, teníamos proyectos afuera en varios países, pero yo no veía esos. De la noche a la mañana me dijeron, oye, tenemos que ir a rearmar un proyecto en Centroamérica. A la semana estaba en el avión y terminé en El Salvador, país del que no sabía casi nada. Supuestamente iba a ir por un par de meses, me quedé 2 años. Al final cambiaron las prioridades y tuve que tener un proyecto mucho más grande y de transformación de toda la compañía. Fue muy complejo implementar el proyecto porque implicaba un cambio radical en la forma de trabajo de muchas personas y de un perfil completamente distinto. Es más, era una cultura distinta, era un país distinto. De hecho, fue súper complejo, pero ahí nos enfocamos mucho en la motivación, en cómo motivábamos a la gente que la nueva forma de trabajar iba a ser mucho mejor para todo el mundo, para la organización, para ellos mismos, para la interacción entre todos. Y hacíamos un poco de consultores de la misma gerencia general, de cómo llevar el mensaje, cómo ayudarlos a que la gente se adapte más fácil. Al final fue súper exitoso, el proyecto fue exitosísimo, salimos muy bien. De hecho, hice grandes amigos por allá, de todas las áreas, desde
aplicaciones, tecnología, todo. Pero fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora porque ahí aprendí que la forma más fácil, bueno, siempre hay quienes no se adaptan, pero la forma más fácil es motivando mucho a la gente a hacer cambio. Creo que eso era lo que quiero contarles. Estás en mute, No se creo. te escucha, Nicolás. Perdón, sí, Sí. decía que tal como tú mencionas, lo primero es motivar, después es innovar y finalmente es estabilizar. ¿Mm? ¿Cómo hago yo de esas tres Sí, etapas? Es fundamental en el es correcto. cambio. ¿Mm? Y la motivación es fundamental. Y yo, es mucho más fácil a tomar las medidas antes y no después. ¿Mm? Sí, mucho ¿Mm? más fácil. De Perfecto, acuerdo. muchas gracias. Sofía, sigue usted en el orden de mis pantallas. Hola a todos. Súper buenas las presentaciones de mis antecesores. Yo, más allá de contarles alguna experiencia personal, obviamente en lo profesional, me gustaría reflexionar un poco sobre el porqué de los cambios, ¿no? O sea, por qué es tan complejo el tema del cambio, cómo abordar los cambios dentro de una organización. Y creo que siempre es bueno saber dónde uno está parado, ¿no? O sea, entender claramente cuál es el perfil de organización donde estás. Y, y creo que la cultura puede cambiar muchas veces, y como lo comentó Nicolás, puede haber una gran cultura escrita en todas las paredes, enmarcada perfectamente, donde se dictan los lineamientos, las normas, el feeling, el estilo, pero hay subculturas, ¿no? Entonces, los humanos somos así. O sea, desde que provenimos de diferentes familias, diferentes países, como comentó Rodi, y bueno, diferentes edades, diferentes experiencias, ímpetus distintos, ¿no? Entonces, creo que la cultura puede cambiar muchas veces, pero no va a cambiar, y esa es la esencia de la organización, son sus valores, ¿no? Eh, Esos valores son los que normalmente rigen los líderes, los decisores de la compañía, los que fundaron esa organización, son los que definieron los valores sobre los cuales se construyó toda la organización, toda la estrategia, ¿no? Entonces, esos son los lineamientos, esa es la esencia, el ADN de la compañía, y eso difícilmente va a cambiar, ¿no? La cultura, yo sí creo que es, es susceptible a cambios. Hay culturas que más ágiles que otras, algunos son mucho más tradicionales. Sin embargo, creo que eh, cuando se tiene que determinar los giros que debe tomar la cultura, los cambios de estilos de una organización o de determinado grupo de trabajo, se da por dos motivos. Y los que me conocen saben que esta frase yo la uso mucho, ¿no? La gente cambia o por convicción o por obligación. O sea, no hay de otra. Y bueno fuera que todos estén convencidos de la necesidad de cambiar, que todos compartan una misma visión, que todos estén llanos al cambio. Pero naturalmente los cambios cuestan a todos, ¿no? Nos cuesta a los que tenemos que cambiar, los que nos vemos obligados a cambiar, y a los que generamos el cambio, los que somos los que propiciamos esos cambios, ¿no? Entonces es un proceso pesado, es un proceso doloroso, pero también trae muchas satisfacciones, ¿no? Eh, por otra parte, sí creo que cuando uno está involucrado en un proceso de cambio cultural, es importante
apoyarse mucho, reconocer mucho al equipo con el que trabajas, poder determinar quiénes son estos actores, ¿no? Y cómo puedes abordarlos, ¿no? ¿Cómo puedes abordarlos? Es importante también apoyarse, como dijo José Antonio, en los líderes organizacionales, pero creo que más importante es poder soportar estos cambios en los líderes de factos, ¿no? Estos líderes que no necesariamente están en el board de la organización, que son los grandes gerentes, ¿no? Sino que son estas personas que generan empatías, que generan algún tipo de ejemplo, ¿no? Y que la gente mira y dice, yo quiero ser como él porque me encanta cómo cuenta chistes, me encanta cómo trabaja, me encanta, o sea, me encanta cómo se viste, me encanta los proyectos en los que ha podido destacar. O sea, hay diferentes factores por los cuales las personas se identifican, ¿no? Entonces, es importante poder reconocer este medio, este entorno, y creo que es algo que allana muchísimo esta misión, ¿no? Esta misión de transformación cultural, de formación de un nuevo esquema, ¿no? Un nuevo esquema de trabajo, un nuevo esquema comunicacional, en general. Creo que es muy, muy importante poder ser conscientes que uno está trabajando con personas y para personas. Y en esa línea, a ver, yo estudié la secundaria en un colegio de señoritas, liderado por señoras monjas, ¿no? Entonces, claro, en este tipo de organizaciones se busca determinado marco conductual, ¿no? Incluso te plantean determinados lineamientos dogmáticos que tienes que cubrir, pero el ser humano no es así, ¿no? Y hoy creo que las nuevas generaciones de padres, menos es mi caso, yo busco formar a mis hijos con una visión crítica, ¿no? Que sean muy conscientes del entorno y que tengan una visión crítica, que se cuestionen, que puedan plantearse diferentes situaciones, no que sean soldaditos, ¿no? Entonces creo que en las organizaciones no solamente hay que buscar que todo el mundo eh, asuma este estilo cultural, sino que por ahí creo que es importante también tener algún agente de disrupción, ¿no? Alguien que no necesariamente piensa como el resto, alguien que piensa fuera de la caja, ¿no? Y no estamos hablando de un rebelde sin causa, tampoco vamos a ir a extremos, pero sí creo que es importante identificar dentro de este grupo humano a, a los que tienen una visión un poco diferente, ¿no? Y que podrían impulsar cambios futuros, ¿no? Eh, ese es mi aporte en el tema, creo. No te escucho, Nicolás, estás en mute. Muchas gracias, Sofía, te agradezco muchísimo. Muy interesante lo que dijiste. Me gustaría, si tenemos 2 segunditos, responderle a algunos de nuestros oyentes que nos hicieron preguntas. Dame un segundo que quiero complementar con una lámina que justo no la iba a mostrar y que tiene mucho que ver con lo que dijo Sofía. Por favor, Cristian, un segundo nada más, que la Vamos tenía a a continuación. las respuestas de algunos oyentes. Sí, dame un segundo porque quiero complementar algo que dijo Sofía, que tiene que ver con tener distintas personas dentro del equipo, ¿no es cierto? Gente crítica y gente que se pueda... Este es un esquema de personalidades y de actores que tienen que haber en un rol en un equipo, ¿no es cierto? Que justo lo tenía a continuación, que no la alcancé a mostrar, pero queda justo de la mano con lo que dice Sofía. Yo tengo que tener distintos tipos de personas dentro de la organización y dentro de los equipos de trabajo,
porque si no, si tengo puros creativos, nunca voy a ejecutar. Si tengo puros ejecutores, nunca voy a cambiar. Si tengo puros jefes, se van a agarrar a combos. Si tengo puros que están esperando que les den instrucciones, nunca van a avanzar. Entonces tengo que tener una mezcla entre distintos tipos de gente, con distintas habilidades duras y blandas para poder funcionar. Así que me parece súper interesante lo que tú te mencionabas, Sofía, era una de las cosas que yo no alcancé a mostrar, al igual que lo de los valores. Cristian, disculpa, primero Sofía, no sé si habías terminado del todo, porque te interrumpí un poquito, y Cristian, si no, veamos las preguntas. Genial, 2 minutitos y seguimos. Luz Peña Llanos pregunta, ¿no? Buenas noches con todos. ¿Qué creen que es lo que más internamente le lleva a unas personas cambiar? ¿Las crisis o iniciativas propias? ¿Y eso depende de la personalidad o background de una persona? No sé si alguno le quiere responder. Después hay otra más que también yo quisiera responderle yo, que es de Pablo Tamani. Sí, Marcial, mira, no sé, te toca a ti, no sé si quieres contestar esa pregunta o algún otro, no sé. solamente quería hacer de repente ahí un nexo con lo que conversó Sofía. Por ejemplo, Sofía hablaba de que, nos decía una frase que mucho empleaba ella, que era, las personas cambian por convicción o por obligación, ¿cierto? Y justo algo así pregunta Luz Peña, que dice, las personas cambian por alguna iniciativa propia, o sea, con convicción, o por alguna crisis, ¿no? Que es obligación, porque la crisis te obliga. Entonces creo que está muy relacionado con lo que comentó Sofía, y no sé, lo quería hacer como que el match entre lo que preguntaba Luz y lo que había comentado Sofía un poquito. Nada más, lo dejo ahí a que respondan. Sí, si me permites también, gracias Nicolás por invitarme para hacer los comentarios. Coincido con Sofía y con Roberto, las personas cambian por convicción o porque son forzadas a ello, por necesidad obviamente, de conservar el puesto, conservar el trabajo. Pero también creo, alineándome un poco al concepto que mencionaba Sofía, que las personas empiezan a cambiar cuando ven que los demás empiezan a cambiar. Y aquí, en base a la experiencia que podría comentar, igual que ustedes probablemente por horas, quiero comentar una curva que me enseñaron por allá por los 90, cuando empezaba yo los primeros proyectos de implementación de ERPs en Perú. Y coincidentemente era la gente de IBM, para la empresa con la que yo trabajaba, la que nos acompañaba en ese proceso de implementación. Y ellos nos enseñaron una curva de Gauss. Probablemente todos tenemos, no tengo el gráfico conmigo a la mano, pero todos podemos imaginar una curva de Gauss. Y marcaban, digamos, en la zona derecha de la curva de Gauss, un 5% de la gente que era la entusiasta, la que un poco más y saltaba y daba gritos de emoción porque el cambio se venía y esto era lo que habíamos esperado toda la vida y todo lo demás. Y esos eran el 5% de los que apoyaban frenéticamente el cambio. En el lado izquierdo de la curva de Gauss había un 5% de la gente detractora, de aquellos que abiertamente se oponían al cambio, de los que decían, no, este es otro cambio más, esta es otra tecnología más, esta es otra disciplina más, otra consultoría más, ¿no? Esto, al igual que las otras 5, 6, 7 o 10 en los últimos 10 o 20 años, no va a funcionar. Pero lo afortunado en ambos casos es que se conocía, se identificaba plenamente tanto a los entusiastas como a los detractores. El gran problema en los procesos de cambio es con el 90% que está en el medio de la curva de Gauss, que IBM llamaba la mayoría silenciosa. Es decir, aquellos que estaban en la parte de atrás del salón, que sonreían, se miraban entre ellos, rumoreaban y no decían nada, pero en las mentes de ellos decían, bueno, ya sabemos que esto va a ser un fracaso, ya sabemos que esto nos va a llevar a... Pero lo decían de la mente para adentro, ¿no? No lo exteriorizaban. Y ellos eran los inhibidores del cambio, con justificadas o no justificadas razones, con los temores que mencionaba Nicolás en su presentación,
que finalmente son los que generan la resistencia al cambio, que son los temores a las pérdidas, la pérdida de poder, la pérdida de posición, el riesgo a perder el puesto, el riesgo o el temor a no funcionar con la nueva herramienta, con la nueva metodología, con el nuevo proceso, con el nuevo procedimiento. Es decir, cualquier ruido que perturbe nuestra zona de confort. Así que, con los años, estoy hablando de una experiencia de los 90s, pues los metodólogos, digamos, generadores de ideas, procesos, metodologías, para hacer que esto funcione, las metodologías de gestión del cambio, pues inventaron una serie de herramientas, de técnicas, de metodologías, de talleres, desde los que hoy en día nos invaden pues a diario, como los talleres donde una hora o un día entero terminamos el día y salimos todos contentos, nos abrazamos y bailamos y todo lo demás y festejamos, y al minuto siguiente de las 8 de la mañana, después de ingresar al lugar, somos exactamente los mismos de las 24 horas antes que se inició el taller. Es decir, y digamos, en lo personal, por supuesto, podemos compartir o discrepar las ideas que estamos vertiendo. Soy un detractor de los talleres, porque los talleres tienen un efecto cortoplacista, inmediatista. Los procesos de cambio son los que realmente funcionan. Y aquí me voy a referir a una metodología que coincidentemente en la compañía en la que yo trabajo promovemos, que se llama OKR. No sé si lo han escuchado, es Objective and Key Results. Fue creada está muy en boga en la última década, dicho sea de paso, los OKRs o la metodología OKRs. Sin embargo, como muchas metodologías, no es nueva. La metodología OKR fue creada por los 70s por Andy Grove, y básicamente consiste en lo siguiente, en que hay que trazar objetivos, como todos lo sabemos, y esos objetivos hay que medirlos, que no es ninguna ciencia, ningún conocimiento nuevo que estoy trayendo. Pero lo profundo de esta metodología y de este concepto es que antes que el objetivo, que es el qué, y que el cómo hacerlo o cómo llegar a ese objetivo, que es el cómo, existe el por qué. Y el por qué tiene que ver no solo con el ámbito organizacional, sino sobre todo y muy sobre todo con el ámbito de la persona, del individuo específico que está siendo retado a un proceso de cambio que él no inició, en el que nunca participó en el proceso de decisión, y que de la noche a la mañana pues se ve sorprendido y dice, bueno, ahora tenemos que cambiar, habrá que cambiar el sistema, el procedimiento, la estrategia, la metodología, el proceso, lo que fuera, pero bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Y lo importante en los procesos de cambio es, además de las metodologías obviamente de gestión del cambio y la que también nos ha compartido esta noche Nicolás, está en trabajar con el individuo. Y me estoy acordando nuevamente de lo que mencionó Sofía, no solo en esta sesión, sino en la anterior, cuando ella decía que no solamente los gerentes o directores de la organización son quienes deberían impulsar el cambio desde arriba, sino que deberíamos identificar a los influenciadores, aquellos que a lo mejor sin ser jefes, a lo mejor sin ser supervisores, probablemente sean los supervisores o tengan un mínimo de nivel de supervisión, pero a veces son los jugadores de campo, los que están en la primera línea frente a clientes, en la primera línea en las áreas de despacho, de distribución, de manufactura, pero que son los animadores, que son el alma de la fiesta, que son los contadores de chistes, que tienen justamente una masa de seguidores y a los que la gente les cree. Y les cree más que al director general, que al gerente general, que al CEO, que al CIO, que al Digital Transformation Manager o como le queramos llamar, y son justamente aquellos los que hacen mover esas masas, ¿no?
los que primero hay que convencer con su porqué individual para que entienda el qué y el cómo se debe llegar al objetivo que se ha trazado con ese proceso de cambio, ¿no? Me ha tocado vivirlo en experiencias muy positivas, como las que les acabo de contar, que viví con IBM por los 90, con una implementación de un RP en esa época, y luego en el área comercial, en la que ya me he desempeñado del año 2000, con decenas de clientes, con centenas de usuarios, desde usuarios clave hasta el operativo, almacén o de distribución, o del que arma los pedidos, o el que organiza el despacho, el que recepciona el material, el que atiende en la primera línea a los clientes. Con ellos es con quien hay que trabajar y con los porqués individuales de cada uno de ellos. Como dijo Nicolás, solo para cerrar la idea, ¿no? Cuando entendemos cuáles son los temores de las pérdidas potenciales o los riesgos a los que afronta cada uno de los individuos de la organización involucrada en el proceso de cambio, podremos trazar una estrategia coherente que nace desde la alta dirección, pero que tiene que llegar hasta el individuo específico que va a ser el que ejecuta, el que maniobra la herramienta, el que enciende el switch, el que lo tiene que apagar, el que tiene que parametrizar, el que tiene que emitir la boleta, la factura, la guía de remisión, cualquiera sea el rol operacional, de supervisión, de responsabilidad de gestión o de alta dirección que le corresponda tener. Gracias, Marcial. Involucrar, ¿no es cierto? Así es. Hacer participar, formar, entender algunos de los temas que son propios de cómo manejar este proceso de cambio. Sofía, antes de pasar al tema con Cristian, o si quieres volver a los temas tú, un tema que mencionaste que yo había dejado fuera, que no lo había presentado otro tema que además tú mencionaste que yo había dejado fuera, es la importancia de los valores. ¿No es cierto? Y cómo los valores son parte integral de esta cultura y van determinando el comportamiento de las personas. Y efectivamente esos valores están metidos en la organización, porque a veces también los pegamos en la muralla y no son los valores los que tenemos en la muralla de los que realmente que son los valores clásicos de una organización. Si esos valores realmente influyen, pueden guiar a la organización. Y hay héroes, ¿no es cierto?, que tú decías, influenciadores, ¿no es cierto?, me volví a nombrar Marcial, pero tú también lo mencionaste, Sofía, estos héroes dentro de la organización que sin tener un cargo gerencial, a veces influyen mucho más y aceleran o frenan mucho más que los gerentes o los jefes estos cambios. No sé, Sofía, ¿tú parece algo más? Si me sí, permiten, solo, perdón, después Sofía. después de la exposición de Marcial, que nos habla de una metodología completísima, solo creo que se le olvidó un detalle. Creo que es importante no dejarlo pasar, que al final siempre hay que festejar. O sea, es importante festejar los logros, ¿no? Entonces, porque estos procesos todos sabemos que son muy pesados, son agotadores, fastidiosos, demandantes. Entonces creo que siempre es bueno festejar estos logros, por muy pequeños que sean, sin perder la perspectiva, guardando las formas, por favor, pero es importante, ¿no? Creo que levanta mucho la moral y aporta a todo este proceso, ¿no? Entonces solamente me quedo en la cabeza, luego la exposición de Marcial súper completa, pero hay que poner el punto. Gracias. Gracias, Sofía. Cristian, tú hace rato quieres contestar una pregunta. Sí, quiero contestar una pregunta de Pablo Tamani, que nos dice o nos pregunta en los determinantes, en los líderes para alcanzar objetivos a corto plazo, ¿qué es lo determinante para que los líderes alcancen objetivos a corto plazo en una organización? Me gustaría responderle, la verdad que los escuché a todos, me parece súper interesante el caso de cada uno, y cómo han detectado, ¿no? Cada uno desde su punto de vista
esta cultura organizacional y cómo llevarla muchas veces a cabo o que sea caso de éxito. Y para responderle a Pablo, yo me anoté algunos puntos de cada uno, y creo que es fundamental. El líder primero tiene que ser el primero el que compre ese producto o ese proyecto que van a llevar adelante en todo lo que es la cultura organizacional, ¿sí? Creo que es muy importante que tenga valores, que tenga principios, honestidad y humildad. Y sobre todo yo creo que mostrando esos 4, digamos, valores en los que se debe basar cualquier cultura organizacional, yo creo que eso después es lo que desarrolla las metodologías que ustedes un poco mencionaron. Y también creo que hay que explotarlo a través de reuniones, ¿no? Reuniones de confraternidad, que un poco lo mencionó Sofía en su momento, con el tipo digamos, de festejar quizás algo que se esté dando en buenas medidas, ser transparentes en el proyecto y en la mejora que se va a desenvolver, y hacer que todos crean sobre eso, ¿no? Hay que mostrarles realmente, ser realmente transparente y mostrarles que eso va a funcionar, porque muchas veces, como ustedes dicen, hay resistencia. Entonces, esas resistencias, muchas veces porque como líderes, nosotros no estamos siendo lo debidamente transparentes o mostrándoles realmente lo que realmente va a funcionar o va a dar como resultado. Hay veces que no terminamos siendo claros, entonces hay veces que esa claridad es muy importante. Y creo que en todo esto, como para cerrar, es fundamental que los equipos que nos acompañan vean y sientan que nosotros somos formadores de los colaboradores y de esos equipos, porque es parte de que a uno le tomen confianza de que a donde lo están llevando o donde les pide que los acompañe, va a ser exitoso y va a dar un resultado final exitoso, significativamente. Ahí le respondí a Pablo, espero y un poco, si me permiten 2 minutos más, rescaté varias cosas de cada uno, como por ejemplo la resistencia al cambio, ¿no? Demostraciones tangibles o lo que es la evangelización. Muchas veces nos toca a más de uno de nosotros, sobre todo los que están muy basados o orientados a la tecnología, a evangelizar mucho. Y muchas veces lo que pasa es que los líderes no tangibilizan esa inversión o esa cultura organizacional enfocada a las tecnologías, porque por presupuestos, por movimientos, por cultura propia de determinados sectores, etcétera, etcétera, ¿no? Podría nombrar muchas más que me han tocado vivir. Para eso es importante, creo que empezar a tangibilizar de alguna manera que realmente sea convincente, porque muchas veces lo que nos falta quizás un poco de que sea convincente. Creo que es importante, una vez que hay un proyecto y se vuelca a esa cultura, la formación y capacitación, participación que mencionó en su momento Nicolás, y la colaboración de ellos. Pero para eso es muy importante que estemos motivando constantemente a los equipos, que les estemos transparentando el paso a paso de dónde vamos y hacia dónde vamos. Porque muchas veces como líderes nos olvidamos con la vorágine de llegar al resultado, porque el de arriba nos está exigiendo resultados. Y por esa vorágine de locura, nos olvidamos que tenemos un equipo atrás que está trabajando con nosotros y que nos está acompañando y que se está embanderando con nosotros para llegar a eso, y nos olvidamos de ser comunicativos con ellos. Yo creo que es muy importante. Eso es parte de la cultura, porque eso va, digamos, a enfocar mucho a los equipos y va a hacer de que esa cultura no sea tan resistente, porque van a empezar a ver los cambios próximos. Y al final, creo que el líder es muy importante para concientizar cualquier cultura
en una organización. O sea, ustedes lo dijeron, ¿no?, de diferentes maneras. Creo que el líder es fundamental para que pueda, digamos, esos equipos puedan concientizar de que hacia el horizonte que lo están llevando va a ser exitoso. Y yo creo que van a tener el acompañamiento y el compromiso de todos, sin duda. Nada, un poco eso, agradezco el tiempo y no sé quién sigue. Gracias, Cristian. Nos falta Martín y Lucas, no sé si están porque están con fotos, no sé si están ahí o quieren aportar algo. Bueno, buenas noches con todos. Estoy totalmente de acuerdo con Marcial y Sofía por todas las exposiciones. Y aparte de los expositores de Nicolás y Rodrigo y Cristian, bueno, las metodologías, como dicen ustedes, han cambiado mucho y la mejora va pasando con el pasar de los tiempos, ¿no? Y bueno, conozco a muchas personas de este grupo de expositores y creo que de los que he conocido, creo que he aprendido y he conocido mucho trabajo con algunos de ellos. Gracias. Listo. Nicolás, no se Muchas te escucha. gracias, Martín. No sé si Lucas está o... Sí. No sé. Si no, allí no sé si me permiten, yo he Dale, Roberto. resumido varios de los puntos que han tocado en una lámina y que ya tenía previamente armada, que creo que cada uno de ustedes ha tocado y me parece bastante importante. No sé si tengo, bueno, no sé, creo que lo escucho a Lucas. Lucas, ¿estás ahí? Te veo Por en la favor, pantalla central. por favor, terminá tranquilo No, dale, hay Lucas. tiempo. Dale, Lucas, que lo mío va a tomar de repente unos 3 minutos. Está bien. Bueno, buenas noches nuevamente. Justamente estaba comiendo algo. Acá en Argentina ya estamos cerca de las 11 de la noche. Así que estaba comiendo, saludando un poco a mi hijo, que bueno, que todavía no lo había visto en todo el día desde la mañana. A ver, estamos hablando mucho sobre cultura, liderazgo, el cambio, y un montón de cosas, y ustedes saben que mientras ustedes conversaban, a mí me trajo a mi reflexión y a mi cabeza el por qué, por ejemplo, yo hace más de un año que decidí largarme a emprender, como muchos de nosotros los que estamos aquí presentes, ¿no? Entonces, reflexionaba acerca de qué es lo que yo quería cambiar dentro de esa organización en la cual yo estaba, o bien qué transformación quería lograr en las diferentes personas, sociedades o las demás cuestiones, ¿no? Y en el tiempo que he descubierto, ¿no?, que si uno quiere hacer o convencer a alguien de algo es totalmente imposible, por lo cual es casi como una confrontación, y si uno no muestra hacia dónde es que uno quiere ir, con más razón es difícil. Hay veces que lo más importante no es hablarle a una persona acerca de lo que a ella le interesa y no de lo que a uno le interesa. Y ahí es donde está el problema a veces cuando nosotros nos toca liderar equipos, que nosotros buscamos, de alguna forma, transmitirle a las personas lo que a nosotros nos interesa, que queremos que logren este objetivo, aquel otro objetivo, que queremos que entreguen las cosas el martes, y en definitiva nunca nos preocupamos o nos ocupamos por saber qué es lo que esa persona quiere o necesita. Y creo que antes de ir a pedir algo, sea un colaborador, a nuestro jefe o a quien sea, en este caso yo soy el líder de la organización completamente, es ir y preguntar qué necesitas, no tanto qué yo necesito. Y creo que a partir de esa misma pregunta que nos podemos hacer nosotros a nosotros mismos como hacia nuestros colaboradores, es que empiezan a cambiar las cosas. Es donde se empieza a fortalecer una cultura, es donde empieza a haber un clima laboral verdaderamente seductor hacia las personas y donde el motivador principal para el logro de los objetivos no es, ay, si fallo el jefe me va a despedir, sino más bien, uy, no puedo fallarle a este jefe, porque realmente es una persona que me escucha, que está atenta a mis necesidades y que verdaderamente es un líder
al cual yo admiro, aprecio y quiero quedarme. Y ahí es donde está el mayor cambio en la mente de todos nosotros, ¿no? Donde ya no hacemos las cosas por obligación, ni convicción quizás de crecer, sino más bien porque no queremos fallar. Es como cuando uno empieza un camino y mucha gente confía en uno, por ejemplo, en mi caso, mis padres que confiaron mucho para que yo me lance en este emprendimiento, y una de las principales cosas era no quererle fallar a ellos, pues ellos habían depositado toda su confianza en mí, puesto todas las cosas en riesgo por mí, y ahí está. Y eso es lo que hoy, que ellos me transmitieron y me inculcaron, es lo que yo transmito al equipo. A veces también se me pregunta por qué va bien, y realmente creo que es por eso, porque me rodeé de las personas adecuadas, porque los escucho y porque me preocupo un 70% por lo que ellos necesitan, por encima de lo que yo necesito. Y ahí suceden todos los cambios quizás que queramos llevar adelante en una organización, en nuestra casa, en nuestra vida y en todo. Ahí está lo primero, ¿no? Así que eso era más o menos lo que quería contarles de mi experiencia respecto a los temas que se habían ido abordando. Y que bueno, espero que les haya gustado mi opinión y acá sigo escuchándolos. Muy interesante, Lucas, lo que mencionas, muy parecido a lo que dijo Marcial sobre entender a la gente, ¿no es cierto? Entender sus necesidades. Me parece que Sofía había tocado algo parecido al respecto. Roberto, ¿tú querías mostrar una lámina, por favor? Sí, 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 Y yo una creo que lámina con con eso 8 ya puntos. con eso ya vamos a ir un poquito Vamos cerrando cerrando. por el horario. La vez pasada se nos hizo muy largo, tuvimos algunas Claro que sí. críticas, así que eh, Sí, 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 justo una lámina que resume 8 puntos del tema de gestión del cambio en organizaciones. Creo que no tengo permisos para compartir, pero mientras ahí me los van Te acabo de dar. proporcionando, Yo te ya lo- está. A ver, solamente ese tema de aquí, ¿no? Por ejemplo, John Kotter, que es uno de los líderes, bueno, uno de los profesores de la Escuela de Negocios de Harvard que escribió el libro Lead the Change o Liderando el Cambio, él ha hablado de 8 errores comunes que muchos de ellos han sido tocados por ustedes y que quería de repente resumir en esta lámina y llevárnoslos como conclusión, que decía que uno de los temas que sucedían, o uno de los errores comunes, era no generar el sentido de urgencia, ¿no? Cuando se va a establecer un cambio, y que muchas veces se subestima la zona de confort. Creemos que las personas pueden salir de su zona de confort de manera rápida, ¿no? Sí, yo creo que todo esto va a funcionar, yo creo que no va a ser muy difícil que las personas cambien de hacer las cosas de una manera a hacerlas de otra con tecnología o tecnologías emergentes, digitales, pero se subestima mucho eso. Pero al final, si se dan cuenta, hay organizaciones donde la zona de confort de las personas es tan fuerte que finalmente te puede trabar cualquier tipo de cambio, ¿no? Y sobreestimar el sentido de urgencia, ¿no? Y bueno, también ustedes hablaban de que el CEO es clave, los líderes son claves en este tipo de cambios organizacionales. Son solamente 8 puntos que quiero resumir. El segundo es no crear la coalición conductora poderosa, lo que yo mencionaba sobre el tema de tener el equipo correcto para poder sobrellevar estos cambios, y también las demás personas que están aquí con nosotros acompañándonos compartieron mucho el mismo tema, ¿no? Que tenés que tener un equipo sólido para que pueda generarse esos cambios, ¿no? Carecer de una visión. Se hablaba mucho de que si no se tiene la visión clara, la gente no va a saber a dónde ir. Y si los líderes de una organización no saben comunicar esta visión en 5 minutos, o sea, si es que tú le preguntas, ¿y para qué vas a hacer todos estos cambios? ¿A dónde vamos? ¿Por qué razón se está haciendo? Y si la persona comienza a darle muchas vueltas a su argumento, a su speech del cambio, significa que no tiene clara la visión, ¿no? Y normalmente se va a tener proyectos confusos, proyectos incompatibles, y va a haber una dirección equivocada. Como cuarto, es importante, y un error, mejor dicho, es comunicar la visión menos de lo necesario. En este caso, cada vez que tengas una nueva visión como organización, tienes que siempre comunicarla, ya sea en los pasillos, ya sea en las conferencias, ya sea en cada mensaje que tengan los líderes con los equipos, y que entre los mismos integrantes del equipo también sepan y comenten sobre la visión actual que se tiene. Mientras más se comunique la visión es mejor. Y uno de los temas que tú mencionabas, Cristian, un error es no predicar con el ejemplo, ¿no? Si no predicas con el ejemplo, no esperes que vas a tener un cambio o las personas te van a seguir. Número 5, no remover los obstáculos de la visión. Cuando hay problemas de mindset en el equipo, de pensamiento, ¿no? de esa forma de pensar tradicional
y no digital, cuando hay ejecutivos que no apoyan el cambio, cuando la estructura organizacional es totalmente pesada, ¿no? No planificar ni crear triunfos a corto plazo. Esto decía Sofía. Hay que celebrar los triunfos cortos, ¿no? Hay que planificar triunfos a corto plazo para poder festejarlos, ¿no? Y es verdad, eso motiva al equipo, eso le dice al equipo, estamos cumpliendo poco a poco con la nueva visión, con los nuevos objetivos. Pero también es importante no declarar la victoria demasiado rápido, porque si lo que va a pasar cuando tú dices, ya, ahora sí, somos la empresa 100% digital, 100% innovadora, la empresa que queríamos ser, y declaras la victoria muy rápido, que es diferente a tener triunfos pequeños que te motivan, lo que va a pasar es que cuando declaras la victoria demasiado rápido, se puede parar el cambio, las personas bajan la guardia y va a ser difícil volverlas a encaminar, y los opositores del cambio que siempre hay en toda organización, aquellos que tienen esas resistencias fuertes, suelen aprovechar estas victorias rápidas cuando ya las declaras de manera muy rápida, ¿no? Y finalmente, si es que tú ya estás cambiando como organización, tienes que arraigar esos cambios en la cultura de la empresa. Por ejemplo, las nuevas convocatorias, los nuevos procesos de selección de personal, de colaboradores, tiene también que cambiar, porque si tu empresa ya cambió, pero tus procesos de selección para captar nuevo talento siguen siendo los anteriores, de nada sirve haber cambiado porque van a seguir ingresando personas a la organización que tengan todavía todos los problemas que hemos visto anteriormente en los otros 7 puntos, ¿no? Entonces, es importante que cuando ya la organización cambió, sus procesos de selección, sus procesos de negocio también cambien de acuerdo a esta nueva visión que tiene la organización. Entonces, nada, chicos, con esto quería cerrar. Igual si tienen comentarios finales, igual agradecido de escucharlos. Y nada, espero que les haya gustado también este resumen con 8 puntos. Muy bueno tu resumen, Roberto, me pareció muy atinado y tocaste al final en el punto, una pura palabra mencionaste al final que yo creo que iba a salir mucho más en la conversación, que son procesos. Si nosotros queremos tener una cultura definida en la organización, los procesos tienen que acompañar esta cultura. No sacamos nada con tener una cultura de agilidad si todos nuestros procesos entorpecen las decisiones, ponen trabas a todos, hay una cultura del no, o sea, hay un proceso de donde todos pueden decir no. O sea, la cultura tiene que estar acompañada de procesos que vayan en el mismo sentido también, y nosotros que trabajamos en transformación digital tenemos que preocuparnos de que estos procesos de transformación digital o los procesos que resulten de la transformación digital acompañen al tipo de cultura y al tipo de empresa que queramos construir. Cristian, no sé si quieres cerrar, por favor, o algo más. No, bueno, agradecerles, sí, coincido con vos, muy buen punto el que tocaste, Nicolás. Brevemente me tocó trabajar en una empresa donde realmente no había flexibilidad bajo ningún punto de vista, era todo no, y era mucha burocracia, entonces cada vez que uno tenía muchas ganas de hacer cambios, de innovar y ser creativo, y era un palo tras otro en la rueda. Entonces se hace tan complejo y difícil poder realmente ser disruptivo en los procesos y mejorarlos, que llega un punto que ya no solo se desanima el líder, sino que todos los que están atrás del líder o los que lo están apoyando, y eso es lo malo, porque después eso se exterioriza en todo el nivel de la organización. Entonces creo que tocaste un punto bien neurálgico, y eso es como mensaje me gustaría dejar a todos los que nos están escuchando, es que tenemos que flexibilizar las organizaciones en la cultura organizacional, ¿sí? Sobre tecnologías emergentes, sobre procesos, sobre flujos. Debemos flexibilizar, porque eso va a hacer que fluya todo mejor y realmente se pueda replicar la cultura como corresponde y positivamente en tiempos mucho más cortos de los que hoy en muchas organizaciones se están dando. Agradecerles a todos realmente, a José Antonio, a Rodi, a Sofía, realmente agradecerte, Marcial, Roberto, Nicolás, Martín y Lucas, muchísimas gracias por esto.
Espero que les haya servido, me gustaría que den una pequeña reflexión final y qué les pareció estos dos conversatorios, estos dos paneles, para en el futuro quizás retomar algún otro tema que quizás sugieran ustedes que podamos tocar. No sé quién quiere comenzar. Sí, bueno, eh, para cerrar unos comentarios finales nada más, yo creo que los dos temas que hemos hablado en estas dos sesiones son perfectamente complementarios, van de la mano. Efectivamente, lo que hablamos en la primera vez más orientado a la transformación, a los modelos propiamente de gestión, el enfoque en los temas digitales y tecnológicos tiene que ir acompañado finalmente pues, de que las personas son los que hacen las cosas, ¿no? Y fue lo que dijeron acá y se ha repetido más de una vez, ¿no? Entonces, creo que es perfectamente complementario el hecho de que para lograr esas transformaciones, digamos, la cultura y la gestión de la cultura y entenderla bien y gestionarla bien de la mano del cambio, es súper importante y es perfectamente complementario a lo que habíamos conversado, ¿no? Entonces, yo creo que han sido dos temas que han abarcado distintas perspectivas de los que estamos acá, cada uno con su experiencia, su ángulo, su visión y sus opiniones complementarias. Y creo que, como reitero, perfectamente calza con el tema anterior y con este, ¿no? Gracias, José Antonio. Rodi. Bueno, primero, muchas gracias, me pareció súper buena la charla, súper buenos los aportes de todos. Creo que como reflexión final, en general todo el mundo debería acostumbrarse, o tratar de acostumbrarse al cambio, porque siempre va a haber cambio. Estemos donde estemos, en cualquier momento de la historia, siempre va a haber cambios. Así que hay que estar preparados. Nada, gracias. Lo único que no cambia es el cambio. Así Sofía. es. Bueno, buena reflexión, Rodi. No nos pongamos cómodos porque la verdad el mundo y la vida no nos deja. Nada, solo quería dejar como idea final eh, que hay que generar pertenencia, sentido de pertenencia en la gente. Hay que empoderarla porque esa unión, la unión de esos dos elementos son aceleradores muy, muy potentes en cualquier proyecto, en cualquier cambio. Impulsan muchísimo el deseo de la gente. Entonces, lo dejo como puntos importantes y creo que deben tenerlo siempre como premisa, ¿no? Es importante que la gente se sienta parte de algo, sepa que es parte de algo importante y que entienda la fuerza, el poder hacer esos cambios, ser partícipe de ese cambio, ¿no? Entonces, el empoderamiento, la percepción que tiene la gente de sí misma es un gatillador, ¿no? Es algo que hay que trabajar en los equipos. Excelente, Sofía. Muy buen punto, muy buen comentario. Marcial. Bien, yo al igual que la vez pasada, pues contento de haber aprendido de los panelistas, de los expositores. Creo que estoy condenado a aprender siempre, lo cual me hace muy feliz, porque las personas que dejamos de aprender, dejamos de ser. También espero lo mismo de la audiencia de live stream en Facebook que nos está siguiendo, nos ha seguido en estos minutos. Y me dejaría unas últimas ideas. Una de ellas es que también soy un convencido de que esto lo aprendí en los 90, fíjense que ya les llevo algunos añitos a muchos de ustedes. Alguien dijo por ahí en los 90, y creo que hoy los siguen sosteniendo, que las organizaciones no cambian, las personas cambiamos. Y muchos tenemos el privilegio de ayudar a otros a cambiar. El aprendizaje es una de las formas,
hay otras metodologías y ya se han expuesto bastante por aquí. Así que me voy diferente que hace 1 hora y 30. He aprendido mucho de los panelistas y los expositores y espero que la comunidad siga en el live stream de Facebook también. Gracias. Gracias, Marcial. Qué sabio eso de las organizaciones no cambian, son las personas las que componen una organización. O sea, la organización no existe, son un grupo de personas que forman una organización. Martín. Martín. Bueno, Nicolás, gracias por la oportunidad. Como dice Marcial, como aprendí mucho de Marcial y de muchas personas de este grupo de expositores, no dejamos de aprender nunca y si no dejamos de aprender, si no vivimos o no dejamos de aprender, no dejamos de vivir. Entonces, gracias a todos por su presencia, a los panelistas, a los invitados y a todos los que están en el streaming de Facebook Live. Muchas gracias por confiar en Vimos y en todo el equipo de panelistas. Gracias Martín por tus palabras. Roberto, palabras al cierre. Nada, muy interesante saber las perspectivas de todos ustedes. Creo que en muchas compartimos ciertos criterios o ciertos problemas que aquejan el tema de la transformación o los cambios en las organizaciones. Nada, muy agradecido con todos ustedes y nada, a la espera de más adelante poder colaborar nuevamente. Un abrazo a todos. Gracias, Roberto. Gracias, Cristian, por haberme invitado a participar y por darme el privilegio de dirigir el panel. Me tocó hacer la charla inicial. Yo dije, bueno, voy a entregar yo conocimiento y la verdad que fueron tantas cosas que anoté durante las conversaciones de ustedes que al final me voy, como dice Marcial, uno nunca termina de aprender, así que han sido dos instancias muy ricas en cosechar ejemplos, aprendizaje, experiencia. Así que una vez más, gracias a todos los invitados, los panelistas, y en particular a Cristian por darme la oportunidad de interactuar con ustedes. No, gracias a ustedes y agradecerle también a toda la comunidad de Facebook Live que nos estuvieron siguiendo hasta ahora. Así que bueno, un saludo para toda Latinoamérica. Agradecido nuevamente con los panelistas, agradecido con los ponentes, Nicolás, Roberto. Fue un gusto enorme haber formado estas dos conversatorias de panel. Muy enriquecedor para mí y me llevo mucho y también espero que se lleven cada uno de ustedes algo de estas dos charlas. Así que un placer y nada, prontamente si gustan, después me contactan muy interno si quieren algún tema especial, más adelante podemos hacer algo parecido. Un placer, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. No, saludos. Gracias a todos. Gracias, un placer conocerlos. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias. A todos un abrazo a la distancia. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.